Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla, como es habitual los días jueves, el padre Dionisio, que es sacerdote monje bizantino del Monasterio de la Transfiguración en la ciudad de Pigüé. Dionisio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar con vos y compartir estos momentos tan lindos que, bueno, con nuestros hermanos también que nos ven desde distintos lugares y que nos permiten poner en común tantas cosas de la fe y de la vida. Ahí te vi tomando unos mates y, Sí, sí. y me quedé ¿Qué, pensando en qué el sería tema yo sin que, estos mates? en el tema que hoy pensabas tratar, ¿no? Que es el tema del mate, que no se entiende de la Ujú. Argentina, o el Uruguay tampoco, ¿no? Y el Paraguay tampoco, pero bueno, nosotros Ujú. somos argentinos sin el mate, ¿verdad? Un Es poco verdad. te lleva a reflexionar esto. Nosotros y el mate. Nosotros y el Sí, mate. es uno de nosotros, ¿no? Hay, desde mi experiencia, mi punto de vista, es un tema que es mucho más importante de lo que parece. Justamente a veces en una relación, en una vida, digamos así, en unas circunstancias determinadas, lo que da un peso diferente a las cosas son esas que a veces pasan desapercibidas, Ah, pasan completamente interesante. desapercibidas. Y esto, cuando uno se pone a investigar, a leer, cuando uno tiene la oportunidad de recorrer el mundo, de recorrer y conocer gente de otros lados, va quedando como una suerte de factor común que sale a la luz cuando uno regresa a su país, en el cual Claro. si uno presta atención empieza a detectar cosas que a uno aquí le parecen que son totalmente dadas por hecho, que en cualquier lado se encuentran o que son así, y sin embargo basta alejarse un poquito de la tierra paterna para encontrarse con que no, son así donde vivo yo, donde nací, donde me formé, y que cuando uno rasca un poquito más profundo, se dan cuenta que han sido verdaderos, no solamente hábitos o costumbres, sino verdaderas fuentes de crecimiento, han dado forma a nuestra vida. Concretamente con el mate, ¿te parece que hagamos una rápida historia muy abuelo de Sí, pájaro? me encanta. Bueno, Sí. nosotros tomamos el mate, lo cual nos parece totalmente normal, pero había una época en la cual no se tomaba mate en la tierra. ¿eh? Había una vez un grupo de tribus que se llamaban guaraníes, que hasta el día de hoy existen, y que Eh, son muy importantes en nuestra historia. Y esta gente tenía el consumo del Ka, o la planta para ellos, porque Ka significa planta, o árbol, pero es la planta, el Ka era por excelencia el Ilex paraguariensis, ese es su nombre científico, y ellos lo utilizaban para varios rituales y para varias costumbres. Uno de ellos era pasar un recipiente de unos a otros con una infusión de esto, con un macerado, y tenía una función de hermanar a los que estaban juntos y también muchas veces una función adivinatoria. Se lo utilizaba, se lo tomaba siguiendo un orden. Ese orden era el primero, era darle, como se suele hacer en muchas culturas antiguas, una participación a la tierra, invitarla a tomar el Ka. Entonces se tomaba un sorbo, lo tomaba el principal de la rueda, y lo escupía en el suelo para darle de beber a la tierra. Y de esa manera se hacía, o había una serie de rituales en los cuales los guaraníes tenían este hábito de tomar el Ka con una diferencia de cómo lo hacemos nosotros. ¿Cómo surgió esta diferencia? Porque estamos tomando en una cosa llamada mate, ¿sí? Y por qué lo tomamos de esta manera. Y aquí mm, tenemos la influencia de España, porque cuando vienen los españoles observan que este Ka era
una hierba vigorizante y que también su consumo de alguna manera sustraía a la gente del consumo de alcohol. Por lo tanto, hubo un jesuita vasco, cuyo nombre no recuerdo, que tomó una calabaza traída del Perú, es decir, por eso usamos la palabra quichua mati, ¿sí? Es decir, calabaza, cuya especie habían traído los jesuitas desde la India, la lagenaria. De la India de Entonces, verdad. de la India de allá, de los hindúes, ¿sí? Y con un sorbete, una pajita, digamos así, pudo hacer la infusión en el recipiente. Por lo tanto, el hábito es guaraní, la palabra es castellana y quichua, traída de la India, combinada acá, todo eso cocinado por nuestra madre España, y esto se transformó digamos así, transformó el hábito del ritual del Ka en un compañero de toda la vida, no solamente personal, sino un verdadero formador de civilidad, ya que el mate tiene reglas clásicas, antiguas, que hacen que estemos atentos al otro, que el mate lo ofrezcamos con delicadeza, que se cuide el orden de aquellos que van a participar en él. Es casi, diríamos, el único índice de orden que tenemos en nuestra vida, permanente desde hace 500 años, es el orden de la rueda del mate y de ciertos hábitos que nos ha ido inculcando desde la más tierna infancia. Y esto que nos parece absolutamente tan dado por hecho, sin embargo, el mate de rueda, la verdad es que es más propio de Argentina que de otros lugares. Esta costumbre de socializar compartiendo la misma bombilla y el mismo mate no es universal. A través de la historia muchos pueblos fueron incorporando el mate, entre ellos hoy día tanto Líbano y Siria, seguidos por muchos países de la península arábiga, han incorporado el uso del mate, pero suele ser al modo uruguayo, es decir, una bebida individual. No es mate de rueda. En cambio, si hay algo que nos marca en nuestra cultura argentina, es ese mate que digamos así, nos pone frente al otro, ya desde el vamos, básicamente, en un plano no solo de igualdad, sino de confianza. Hay una actitud que va acompañando, un presupuesto que hace que si uno va a un lugar y le ofrecen un mate, no se siente aterrorizado, sino que se siente halagado. Y ese punto, que parece fácil de obviar, sin embargo, es un verdadero formador de nuestro carácter y de nuestras relaciones, de cómo encaramos la amistad, las relaciones de familia, cómo nos vemos entre nosotros, con algo tan sencillo que viene vertiéndose en nuestra vida desde la noche de los tiempos. Esto ha ido tomando esta forma en la cual, es verdad, hay zonas donde se consume a la manera original, que es amargo, hay zonas donde por distintas circunstancias se lo toma dulce y con yuyos medicinales, va tomando distintos acentos el mate, distintas formas, y además está su compañero inseparable, el mate cocido o hierbeado, ¿sí? Que eso es otro sinónimo del mate cocido. Entonces, son verdaderos compañeros en nuestra cultura de una bebida popular, sencilla, pero que no está exenta de un verdadero refinamiento y delicadeza en el trato y en la forma en la cual se considera al otro dentro de la bebida. Si hay una cosa que puede llamar la atención, si cuando uno conoce el lugar del paisano humilde de la tierra, va a ver que muchas veces es alguien que está desprovisto de medios de educación, de medios de salud, está con muchas carencias. Sin embargo, suelen ser personas con una hidalguía y con una delicadeza en el trato, un respeto, que no viene de sentirse menos, sino todo lo contrario, de ser un proveedor, un dador de algo, que nosotros, que vamos a hablar en otro momento, lo llamamos gauchada.
que no es un favor, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, al poder ver esto que nos ha venido modelando interior y socialmente, le damos gracias a Dios porque es un regalo, es un don de Dios en nuestra vida que nos ha dado buena parte de nuestras fortalezas. Nos ha hecho un pueblo que puede divertirse sin necesidad de embriagarse. Como vos lo sabés muy bien, hay otros lugares del mundo donde estar juntos y divertirse básicamente anular la conciencia con el alcohol o con otras cosas. Sin embargo, es un verdadero compañero y formador de nuestra historia, que tiene múltiples digamos, formas. Tenemos el mate, el mate de salón del siglo XIX, el mate, digamos así, con el azúcar, que hasta se lo servía en los samovales rusos que Ah, mira, importaban para cebar mate en el Río de la Plata. Son unas verdaderas obras de arte para contener el agua caliente, lo mismo que el mate tanto del centro del país o Cuyo, que muchas veces se hierve el agua para poder tomarlo, algo que en el Río de la Plata es un pecado mortal, hervir el agua del mate. En otros lugares es la única manera de prevenir la infección de amebas, porque hay agua de pozo nada más. Y claro. además el acceso a la hierba no era tan fácil, por lo tanto el uso del azúcar como de las hierbas medicinales también lo hacen no solo el compañero de, de cada día, el modelador de nuestras relaciones, sino también a un compañero en la salud, ya que buena parte de nuestra historia los medicamentos se han tomado juntamente con el mate. Claro, claro. Tenemos también otro educador de la niñez, que es el mate de leche, que muchos recordarán Ah, cebado por sus abuelos, ya que el mate históricamente era cosa de gente grande y se consideraba algo que los niños no debían participar, pero ese propedéutico en el mate era el mate de leche, generalmente con un poquito de azúcar, con que se convidaba a los niños. ahora, Sí. vos estuviste en Europa, yo también, y la gente, los europeos no pueden entender lo poco higiénico que somos, porque, claro, porque la bombilla la vamos pasando, es la misma bombilla en muchas bocas, ¿no? Y Claro. realmente a nosotros no nos Lo que preocupa sucede es eso. que, claro, no solo no nos preocupa, sino que como todo saber tradicional, tiene mucha sabiduría y mucha experiencia acumulada. La primera es que digamos, el uso de la misma bombilla no es exactamente universal. Hay lugares, por ejemplo, puede pasar en Salta y en otros lugares más, donde hay costumbres más virreinales, más antiguas, en la cual antes de cebar el mate se le echa un chorrito de agua caliente Sí, sí, para mi abuela hacía eso, limpiarlo, sí, digamos sí, sí, así. sí. Pero hay un punto más. La bombilla históricamente eran o de plata o de boquilla de plata. Y la Claro, plata es antibiótica. Desde lo más antiguo se sabe que la plata evita las pestes. Eso es algo muy, pero muy antiguo, a tal punto que si uno va, por ejemplo, a un santuario y hay una imagen, la parte de la imagen que se espera que la gente venere está cubierta por plata. Y eso es lo mismo pasa con los vasos litúrgicos. Jamás ha habido una peste por comulgar, ni por besar una imagen, ni por tomar mate. Sencillamente porque seguían formas tradicionales. La peste ha venido por cualquier otra cosa. Entonces, es solamente aceptar la sabiduría de la tradición, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces tenemos una actitud muy venida en la época del Renacimiento de que todo lo que tiene el sello de medieval o tradicional, partimos de la base que no debe ser verdad. Tenemos ese prejuicio de que la ciencia puede prescindir de los saberes tradicionales cuando ellos nos van proveyendo un conocimiento que justamente puede ser inexacto, puede ser incompleto, pero no incorrecto. ¿No?
Es como, por ejemplo, el saber tradicional con torno a la influencia de la luna. Hay montones de detalles que se viven en el campo y que hoy día muchas ciencias van refrendando su verdad y su probidad. Con respecto a nuestro querido mate, lo que yo te decía justamente es que no es una cuestión de propiedad, sino, como decías, de regalo. Pero no es un regalo para unos y no para otros. Es decir, lo que nos dio a todos el mate es aquello que hace que hoy existan nuestros países. Es decir, nuestro ser no es algo que uno lo puede, ¿cómo se puede decir?, desgajar a partir de las nacionalidades modernas, sino que hay todo un gran conjunto que hace que nosotros seamos lo que somos. No es, digamos, algo no es argentino por haber sido inventado después de la independencia, sino que es algo que se hereda de algo mucho más abarcativo, y que en definitiva es algo que tal vez no nos defina por exclusión, no somos los únicos, pero que en algo no seamos los únicos no significa que algo no sea nuestro. Y justamente puede ser inclusive un modo de compartir con otros aquellos que no están englobados dentro de nuestra nacionalidad moderna. Pero en nada un paraguayo no es un hermano de un argentino o un uruguayo, o inclusive la gente del sur de Brasil, la influencia que tienen, todo eso justamente tiene las mismas premisas culturales. Tal vez adopta una forma diferente, pero es un vehículo de comunicación, un tesoro común, que no solamente es un objeto o un hábito, sino que es una fuerza que se va pasando de unos a otros tradicionalmente, se va transmitiendo y tiene la capacidad de ir formando los hábitos de un pueblo, que habita en nosotros y nos va también infundiendo una sensibilidad y una capacidad de comunicación particular. Claro. Sí. No, me hace pensar en un diálogo que tuvimos hace un tiempo sobre la fuerza de los símbolos, ¿no? De lo simbólico. Sí. Cuando uno va al aeropuerto yéndose de la Argentina, te venden Sí. de recuerdo un mate. Y el Sí. europeo o el asiático se va de la Argentina llevando un mate como un Uh-huh. símbolo de la argentinidad. Es Uh-huh. muy Uh-huh. interesante, es muy interesante. Sí. Y profundizar, digamos, vos hablaste la vez pasada acerca de este método histórico cumulativo para conocer la Sí. argentinidad. Y ahora tomamos un objeto concreto, el mate, y vemos que Sí. se aplica esta metodología a ese objeto que nos abre una cantidad de verdades, ¿no? De Uh-huh. que en realidad el mate es nuestro y a su vez fue creado por un jesuita vasco, pero originado en un ritual guaraní, con una pajita Uh-huh. traída no sé de dónde, y Exacto. que es transversal a todos nosotros, porque italianos, Sí. judíos, españoles, Sí. franceses, ingleses, no sé qué sé yo, que habitan en el pueblo argentino, toman mate, Sí. toman E mate. inclusive, e inclusive fue el factor común denominador con los pueblos que habitaban las Pampas y la Patagonia. Porque, Ajá, digamos así, España no solamente les aportó el caballo a los indígenas. Vos te podés dar una idea lo que es el salto de vivir toda la vida a pie, a pasar a moverte a caballo por una extensión infinita. Ese salto que implica la vida a caballo va junto con el hábito del mate. claro. Era una de las cosas que, cuando se hacía el comercio con las distintas tribus leales al rey que estaban en las Pampas, las Claro. tribus federadas, una de las monedas de cambio, digamos así, casi diríamos una de las cosas que generaban necesidad de paz, era la provisión de hierba, pues no se entendía la vida sin ese mate compañero en el fogón. Claro, Es claro, decir, claro. Sí, sí. junto con él, ha traído paz y unión y ha generado yo creo, una idea
nosotros, ahí me parece a mí una experiencia, creo que a veces, para usar una frase muy antigua, a veces tendemos a ser un pueblo un poco caído del catre, como decíamos antes, ¿no? Como que no nos damos cuenta, no solemos prestar mucha atención a las circunstancias, sobre todo las peligrosas. Entonces, somos, como pueblo, yo creo que somos muy confiados y muy ingenuos frente a muchas cosas. Cuando uno recorre el mundo, ve que la gente es mucho más, podemos decir, piensa mucho más lo que va a hacer, dónde va a estar, qué va a hacer, está más preocupada. Nosotros como que tendemos a caminar con una especie de confianza originaria, muy poderosa, un algo de presumir que las cosas van a salir bien porque sí, hay una cosa por el estilo. Y yo Sí, sí, creo, sí, estoy sí, sí, convencido, sí. que el mate forma esa idea de que básicamente la persona que yo me encuentre va a ser un igual y básicamente va a ser alguien que va a estar bien predispuesto. No parte de eso que uno a veces puede extraer un poco de la sociología de otros países, pues como uno escucha muchas veces de Estados Unidos, una especie de desconfianza de que la persona que se acerca, es un presunto criminal, es un presunto violador, es un presunto ladrón, y no un presunto hermano. Es un extranjero, sí. La filmina de fondo que tenemos nosotros, en general los argentinos, por más que hablemos lo que hablemos, cuando vamos a la práctica, no partimos de la base de que estamos rodeados de presuntos criminales. Sobre todo cuando estamos en estado de relax, ¿no? Otros pueblos son más preocupados por lo que los rodea. Nosotros como que partimos de la base que la vamos a sacar de taquito y todo va a salir bien, ¿sí? Pero creo que en el fondo efectivamente está este hábito con otras cosas más, que nos permite tener esa experiencia hacia el entorno de algo que nos une, de algo que es muy gratuito, que su valor aparente no es tan grande, ¿sí? Pero que uno aprende a apreciar como el don más grande de una amistad, que uno llega a un lugar y se le ofrezca un amarguito para acompañar el momento.